Muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están ahí del otro lado. Mi nombre es Santiago Alarcón y en esta oportunidad estoy con mi amigo Israel queriendo reaccionar a un video. Y es un video que tiene como título los versículos más extraños, horribles y retorcidos de la Biblia. O sea, si querías poner un título llamativo, extravagante, amarillista, que diga a la persona, loco, me tengo que meter y tengo que descubrir la verdad de toda esta falsa fe y religión que estos cristianos promueven y demás, la verdad que fue un buen título al menos para eso. Israel, yo te pasé el video ¿cuándo fue? Ayer, si yo no me equivoco. Ayer, sí. Ayer. A ver, a rasgos generales, sin spoilear nada, ¿te parecieron buenos argumentos los que se presentan? No, yo como te digo que estaba estudiando apologética por 7 años y yo pasé por dudas de mi fe. Y de las dudas de mi fe por las que pasé, yo pasé por bastantes del Antiguo Testamento. Por eso hoy en día, como cristiano, amo el Antiguo Testamento, es justo, es bueno. Y el que lo lea mal, como este que hizo este video, tiene la mente retorcida y lo está leyendo con pecado, distorsiona las verdades bíblicas por medio de negligencia, por medio de ignorancia y por medio de su odio a Dios y su odio a la Biblia. Todo eso es pecaminoso. Por eso la Biblia enseña de que el no creyente suprime la verdad en Entiendo. injusticia. Y no pueden leer la Biblia si no se arrepienten, si van con todo ese pecado a básicamente a leer destruyendo todo el contexto, toda la Entiendo, Biblia entiendo. en Es, pésimo sentido. es básicamente construir un video malintencionado y cuando hacemos algo de forma malintencionada, por lo general no somos objetivos, por lo general tergiversamos la verdad, por lo general ante lo evidente nosotros cerramos los ojos, hacemos como que no hemos visto absolutamente nada porque tenemos una agenda por sobre todas las cosas y en este caso es destruir la fe cristiana a través de este tipo de videos y captar algún, ¿cómo lo podríamos decir? A alguna persona despistada que dice, che, loco, la verdad que esto nunca me lo he planteado. Israel, ¿qué te parece si vamos al video? La gente está ahí como loca en los comentarios. Gracias, tenemos casi 80 personas en línea, se van a ir conectando más. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Les recuerdo una cosa nada más y con esto ya arrancamos. Les recuerdo una cosa, para toda la gente que se suscribió, porque me están, obvio, me van a reclamar ahí porque yo lo prometí. Dije, loco, para los suscriptores de Twitch vamos a subir un curso completamente gratis. Era el curso de la resurrección, pero surgió una nueva oportunidad y creo que es mejor. Chicos, les aviso. Todos los suscriptores a partir del 16 de noviembre van a recibir clases gratuitas, completamente gratis, los suscriptores de griego para principiante, una introducción al griego, ¿está bien? Cosa que me parece fantástica para al menos uno tener una noción básica de cómo poder interpretar correctamente el texto bíblico apelando a el idioma original en el que fue escrito, particularmente el Nuevo Testamento. Así que todos los suscriptores van a recibir un taller hora y media cada semana de griego, ¿está bien? Así que les recomiendo de que estén ahí atentos. El 16 arrancamos, fecha 16, 9 de la noche, horario Argentina, arrancamos para los suscriptores de Twitch. Habiendo dado el anuncio, vamos al video. 5, 4, 3, 2, 1. Si sos una persona que está tambaleando en su fe, te recomiendo que salgas de este canal y pongas hola, soy Germán. No lo sé. Si no, si crees que sos fuerte, dale para adelante, ponele el pecho a las balas, espalda con espalda y arrancamos con esta video reacción. La semana pasada subimos un video que causó bastante polémica y sin embargo muchos suscriptores me escribieron que incluso me quedé bastante corto. La Biblia, pero en especial el Antiguo Testamento, está lleno de pasajes sangrientos. A ver. Me olvidé de comentarte, Israel, la dinámica. Yo voy a hacer lo siguiente, porque este es un video de 10 minutos. Si yo noto que hay algo que se dice y en lo que pueda llegar a acotar algo, voy a poner en pausa el video, acoto, si vos querés agregar algo más, agregás, y si en algún momento sos vos aquel que desea detener el video, me haces así con la mano, me levantás la mano
y automáticamente yo pongo en pausa el video y das tu reflexión al respecto. ¿Te parece bien? Sí, o de esa manera, o también podemos, por ejemplo, dejar la parte donde habla sobre ese verso específico. Paramos en ese momento y luego pues ya damos la presentación. También lo podemos hacer de esa manera. Mira, yo lo que pasa, te soy sincero, mis reacciones son genuinas, espontáneas. O sea, este video yo vi los primeros 50 segundos nada más, 1 minuto como mucho. Y ahí más o menos veo y digo, como me lo mandan mucho y veo el primer minuto y más o menos garpa como para hacer algo, digo, che, lo voy a hacer. O sea, que la dinámica del video yo la desconozco. Vos lo viste el video, yo no lo vi todavía. Entonces, estas fracciones que me estás diciendo, sinceramente no las conozco. Claro, Así que, claro, sí. Si quieres yo te aviso. Sí, dale, vos me levantás la mano y yo corto el video y reflexionamos al respecto. Dale. Dale, ándale, así lo hacemos. Vamos nomás. Un Dios sumamente brutal e incluso otros personajes muy tétricos y oscuros, algunas veces tratando de darnos ¿Por qué la imagen de Dios siempre es tan fea, no? el mensaje de la enseñanza de Dios, terminan recreando las situaciones más aberrantes, tétricas y totalmente desquiciadas, que lo vuelve sin lugar a dudas uno de los libros más violentos de la historia. Pero al final, tú mismo analiza los pasajes y danos tu opinión. A ver, está haciendo una invitación y nosotros con Israel tomamos la posta. Si vos, loco, me estás diciendo, tú mismo analiza los pasajes y construye tu propia opinión, llega a tus propias conclusiones, a eso nos vamos a dedicar. Este espacio es justamente para eso. Vamos a tratar de llegar a nuestras conclusiones con respecto a estos puntos que supuestamente van a hacer tambalear nuestra fe. ¿Está bien? Vamos. Soy Carmelo, bienvenidos a Catulo TV. ¡Comenzamos! ¡Bam! Por favor, el logo ese, papá, ¿quién te lo hizo? Garpate a alguien que te haga un logo. En el video anterior definimos cómo es que la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra podría representar uno de los genocidios más grandes en la historia bíblica. Un suceso que por su naturaleza destructiva ya es un evento sumamente aterrador. Una nación destruida con culpables e inocentes asesinados. Sin embargo, cuando analizamos este pasaje a detalle, encontramos varios elementos totalmente repugnantes y desquiciados. Detalles que tratan de darle sentido al contexto, pero solamente lo vuelven más tétrico. Cuando Dios envía a 2 ángeles a Sodoma y Gomorra como tarea de reconocimiento, lo cual ya es muy extraño porque se supone que Dios es omnipotente y todo lo sabe, cuando éste los envía, ellos llegan en forma de humanos y Lot les ofrece estadía en su casa. Más tarde esa noche, un grupo de extraños habitantes de la ciudad se acercan a la casa de Lot para decirles que les entreguen a esos 2 ángeles. Todo para abusar sexualmente de ellos. A todo esto, Lot toma la inexplicable decisión de decirle a las personas que por favor no lo hicieran. Y él mejor le ofrecía a cambio sus hijas vírgenes. Sí, escuchaste bien, este hombre ofreció a los violadores a sus hijas. Esta es conocida como una de las decisiones más bizarras que se pueden encontrar en la Biblia. Pero como descubrirás en este top, esta es solo el comienzo de una larga lista. Ok, ahí creo que ya se puede decir algo. Israel, no sé cómo... ¿qué es lo que... Sí, podemos presentar Bien. la presentación. Okay. Yo lo único que quiero decir es algo. Cuando uno ya en el título tira, ¿no? Una afirmación como los versículos más extraños, horribles y retorcidos, me parece de que hay también un gran contenido emocional en ese tipo de afirmaciones producido por una cuestión cultural e ideológica propia del contexto en el que te encontrás ahora. Te doy un ejemplo. Supongamos que a finales del año 1800, un viajero del tiempo del año 2021 apareciera en ese contexto y de repente llegara a la casa de una familia tipo, acá en Occidente, y les dijeran, entre otras cosas, contando cómo es el futuro, mirá, la verdad es que hay países como en Argentina, donde hoy por hoy es ley abortar. El aborto es ley.
hasta la semana 14 vos podés abortar y sin ningún tipo de estudio previo ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque podés afirmar simplemente que psicológicamente la mujer no está preparada y bueno, nada, eso puede producir un daño en su salud emocional o psicológica. La pregunta es, ¿cuál sería la reacción de las personas que viven en ese contexto? Dirían probablemente algo parecido a lo que dice este título. ¿Qué tipo de prácticas tan extrañas, horribles y retorcidas que están llevando a cabo en Occidente en el siglo XXI? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces tiene que ver con un contexto, ¿no? Porque nosotros es como que analizamos ciertas circunstancias a la luz del contexto en el que nos encontramos, ¿no? Y eso puede ser muchas veces o certero o puede llevarnos a errores, y en este caso creo que cae en un error. Esa era mi acotación, no sé vos qué tenés para decir al respecto. Sí, yo resumiría todo el video en 3 palabras, bueno, 3 conceptos: retórica, hombres de paja y negligencia. En especial la última palabra, negligencia, demasiado en ese contexto. Bueno, lo que está pasando es un error, así como un error de no entender la diferencia entre versos descriptivos y versos prescriptivos. Sería básicamente, por ejemplo, como leer la historia de los nazis, así como si alguien en el siglo XXI empieza a leerlo y mira todas las atrocidades en estos escritos que hicieron los nazis, de cómo torturaron, cómo hicieron experimentos, cómo se fueron a la guerra queriendo dominar el mundo. Todas estas cosas horrendas, si las plasmas en un documento histórico, este video sería lo equivalente a ver esa descripción histórica y básicamente decir, ay no, qué horrible el historiador que hizo este libro o este documental o que está relatando esto, qué abrumadoramente asqueroso, pero más no, más sin embargo te está dando el contexto de lo que pasó. Esta persona simplemente te está dando una descripción de los hechos históricos. Eso es una cosa, pero pues vamos a lidiar con algunos de sus puntos. Está hablando de la historia de Génesis, Además, 30 déjame comentar dale. esto. Además, arranca con ciertas afirmaciones como el hecho de que Dios comete un genocidio. Ya es como que, a ver, cuando utilizas esa palabra primero, en este contexto te das cuenta de que la persona que la usa no sabe qué quiere decir genocidio. Primero. Y segundo, quiere decir de que esta persona tampoco conoce el contexto en el que se llevó a cabo, estos hechos, ¿no? Nada tiene que ver esto con un genocidio en absoluto. O sea, vuelvo a repetir, las personas que hacen este tipo de afirmaciones tendrían que preguntarse qué quiere decir la palabra genocidio, ¿no? Claro, y de hecho les vamos a pasar la carga de la prueba, porque los ateos, los que quieren hacer declaraciones como esas, tienen cierta carga de la prueba. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del contexto histórico en el que estaban tanto en Sodoma y Gomorra como en otras naciones, para que sepa el lector con qué está lidiando. Ok, bueno, para empezar, hallar los hallazgos de pedofilia en Sodoma y Gomorra. Y un dato muy curioso es de que los ateos decían que no existía Sodoma y Gomorra, como siempre, obviamente. De hecho, tienen toda una historia de negar hechos históricos que la Biblia enseña. Los niegan, pasan unos 10, 20 años y los demuestran que están absolutamente incorrectos. Y esto es lo mismo que pasó con Sodoma y Gomorra, decían que no existía. Más sin embargo, el doctor Ron Wyatt, usando el mismo texto de Génesis, llegó y encontró Sodoma y Gomorra por medio de las instrucciones que da la Biblia. Pero bueno, entonces cuando estaban excavando esta ciudad, estaban explorando la cultura de esta ciudad, se dieron cuenta de que tenían una cultura pedófila. O sea, literalmente a los niños cuando crecían los ponían a cada niño con un mentor. Entonces, en ese sistema de mentorado, donde ponían a los niños, literalmente tenían una relación pedófila, relaciones sexuales con este mentor. Y así crecían todos los niños. Entonces, estamos hablando de una sociedad
donde literalmente sufrieron abusos sexuales desde muy niños, donde tenían una libertad sexual terrible, y esto causa lujuria. Cuando hay lujuria desmedida, estás haciendo un efecto bola de nieve, se va haciendo cada vez peor. ¿Y hasta qué punto llegó? Al punto de que literalmente llega unos viajeros a la ciudad, y ¿qué es lo primero que se les ocurrió a la gente? Déjame ver a los viajeros porque nos vamos a juntar todos y los vamos a violar a esos viajeros. Y eran hombres. O sea, estamos hablando de homosexualidad, estamos hablando de pedofilia, estamos hablando de violación, y estamos hablando de algo sumamente común, engranado en toda la cultura. De hecho, les voy a tener que pasar poquitos spoilers del video, porque aquí vemos la doble moral de este ateo que está presentando esto. Por eso lo tengo que presentar este spoiler. Permíteme decir algo con respecto a la doble moral. Tenés toda la razón. Y esta gente que levanta el dedo acusando o al cristianismo o a Dios de actos malévolos, de genocidio y cosas por el estilo, también, o sea, evidentemente tienen una doble moral, ¿no? ¿Por qué? Sí. Varias cosas. Primero, ¿no? A ver, acá en Argentina, y yo creo de que la pedofilia es una de las peores cosas que un ser humano puede hacer contra un inocente, ¿no? Yo soy muy duro en cuanto a las penas, y creo que pedofilia, violadores y todas esas cosas tendrían que ser castigados con la peor de las penas, ¿no? Y vemos de que muchas veces cuando se encuentran situaciones así parecidas, en donde de repente se descubre que una persona, un individuo en tal barrio tenía esta doble vida, ¿no? Y tenía material comprometedor y cosas por el estilo que fueron descubiertas, todo el barrio, ¿qué es lo que hace? Va, se junta, va a la casa muchas veces, va, le apedrean la casa, le hace, lo quieren, acá en Argentina dice, se lo lincha, lo quieren matar básicamente. Ojo, yo no estoy promoviendo ese tipo de cosas. No tenemos que irnos tan lejos. O sea, en las páginas de ateos de Facebook, o sea, ellos mismos dicen de que, o sea, que la pedofilia o violación o muchas cosas, dicen de que, no, que los maten. Entonces, ellos mismos están avalando la posición de Dios de que se tiene que castigar con pena de muerte esto. Y de hecho, la Biblia enseña pena de muerte a violación y pena de muerte a ciertas de estas cosas. En especial, por ejemplo, vemos en Deuteronomio 22, si no me equivoco, 25 al 28, que literalmente la Biblia dice de que si alguien viola a una mujer, que a la mujer se queda impune y que el hombre tiene que morir. O sea, está enseñando la pena capital a los violadores. Y los mismos ateos dicen lo mismo cuando salen en las noticias que hubo un violador. Por ejemplo, que hubo una noticia de alguien que violó a un infante de 3 años. Estaban aterrorizados y decían cosas como de que, no, que se muera, que lo maten, que ojalá y deseándole que en la cárcel que le pase todo y que lo maten. O sea, estaba hablando de esto. Y este ateo del video, más adelante no voy a dar todo el spoiler, simplemente voy a decir de que pasó una ocasión similar en la historia que está narrando la Biblia. Pasó una ocasión similar y él mismo admitió que esto es algo horrendo, algo asqueroso, algo moralmente grotesco. Entonces, él mismo está avalando de que estas personas son absolutamente grotescas, aberrantes, y sí, básicamente que es algo absolutamente horrible que está pasando aquí en Sodoma y Gomorra. Es cierto. Y para dar más contexto... Si me permitís dar una acotación nada más, porque hay personas que dicen, bueno, pero ¿por qué esto que mencioné del genocidio? Vamos a la definición de genocidio en la página de la Real Academia Española, y dice básicamente lo siguiente: aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Pero esto no es lo que se cumple acá.
O sea, ¿cómo es? La definición de genocidio no aplica acá, en absoluto, para nada. Sí, claro que hay un juicio de Dios, pero no son por motivos ni raciales, ni religiosos, ni políticos, ni ideológicos, ni nada, sino que es por las terribles transgresiones morales que estaban haciendo en este pueblo, tal y como lo acaba de describir Israel, ¿no? Entonces, ante semejante transgresión moral, me parece que nada tiene que ver esto con un genocidio, y además tampoco es una determinación de forma arbitraria del porque me parece. No. Todo está fundamentado sobre la justicia de Dios, y Él responde mediante su atributo de justicia, trayendo juicio sobre aquellas personas que han cometido estos males que son incalculables para las vidas que terminan siendo inocentes, víctimas de esto, ¿no? Hombre, Santi, déjame te cuento un relato algo gracioso. Estaba hablando con un ateo, es uno de los que debatí, no voy a decir nombres, pero igual estamos hablando de estos tipos de temas, de que cuando la Biblia Dios juzga y pues mata a los de estas civilizaciones perversas. Le pregunté, ok, bueno, ¿qué harías tú, por ejemplo, con Hitler? Con la tortura que estaba haciendo y las cosas horrendas que estaba haciendo Hitler. ¿Sabes qué me dijo? Que literalmente que trataría de darle terapia a Hitler para que abandone sus cosas. No, viste, es tipo la película del Guasón. ¿Viste la película del Guasón? Donde el Guasón es un maniático, pero en definitiva el mensaje, la moraleja de la historia es: la sociedad construye este maniático, por ende nosotros somos culpables de que el tipo sea una basura de persona, y somos nosotros los que tenemos que de alguna manera remediar eso, porque estamos en falta y en deuda a este tipo de personas, ¿no? Aquellos que proponen este tipo de ideas, la verdad es que no se le cae no tiene los patos en fila, tengo que ser sincero con mi opinión. Sí, y no solo eso, o sea, pero por ejemplo, donde no está viendo el punto es de que muchas veces no hay otra opción más que ir a la guerra. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa? Tienes las dos opciones con Hitler. Una opción es haber ido a la guerra, haberla peleado, como lo hizo Estados Unidos y las otras naciones que se unieron contra el régimen nazi. Está esa opción y está la opción de no pelear. ¿Qué pasó con la opción de no pelear? Literalmente, por ejemplo, los judíos que tenían la opción que no querían pelear, literalmente estaban como ovejas en el matadero siendo torturados horriblemente en esas cámaras de gas. ¿Y qué pasó? Se empezaron a expandir más, siguiendo matando gente inocente. O sea, cuando se deja esa maldad que siga fructífera, se incrementó el número de gente que está muriendo. Entonces, ahora nosotros otras dos opciones. O es de que Dios intervenga y pare esa maldad, o vemos lo que pasó en la guerra con los nazis. Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, tan se acabó. Ahora imagínate que eso hubiera pasado con los nazis, que Dios lo hubiera terminado. Ahí es donde hay otro caso teológico en el que después podemos hablar con mucho gusto de por qué Dios interfiere en ciertas guerras y cómo en un pacto que tuvo con los humanos, pues ya ahora nos da un poco más de libertad en cuanto a esos temas. Y con esta libertad, ¿qué pasó con esta libertad que los humanos pedimos? Ahora tú eres el que tienes que ir a la guerra contra los nazis, y tuvieron que morir millones y millones y millones de personas inocentes para poder pelear estos males, cuando simplemente pudieron haber respetado la decisión de Dios de destruir este tipo de civilizaciones. Entonces ahora, por esa autonomía de querer hacer las cosas nosotros mismos como humanos, ahora vamos a pagar el precio y tenemos que ir a la guerra cuando estén pasando cosas horribles como esas, que no podemos simplemente llevar a Hitler a terapia, como quieres llevar a Hitler a terapia, por favor, por favor, por favor. Israel, a ver, me gustó mucho este dato que tiraste con respecto a los descubrimientos arqueológicos en esa zona y cómo arrojan luz acerca de las costumbres que tenían, perversas costumbres que tenían en esas ciudades, ¿no? ¿Hay algo más que quieras contar al respecto? Claro, de hecho algo muy, muy, muy interesante.
¿Sabes qué hallaron los arqueólogos? Hallaron impactos como, como explosiones, como fuego. Entonces, o sea, como impactos de fuego que cayeron ahí. Entonces, qué casualidad de que se encontró ese lugar usando la Biblia y se encontró impactos a donde se mira que hubo fuego en esos impactos. Entonces, lo más gracioso es de que como los ateos leen su naturalismo absolutamente a todo eso, no importa qué tanta coincidencia sea, bueno, coincidencia en su parte de ellos. Entonces dijeron, no, de seguro cayeron meteoritos, o sea, una explicación naturalista, cayeron meteoritos ahí y luego se inventaron sus mitos después. O sea, les traes la evidencia, les traes los pedazos de evidencia. Sodoma y Gomorra existió, se encontró que eran moralmente horribles, se encontró los impactos de fuego en el lugar, y ahora tratas de disfrazarlo con naturalismo cuando la Biblia ya te corrigió 3 veces. Se me hace algo un poco interesante ese hecho. Entonces, pues sí, o sea, tratan de leer su naturalismo a la evidencia que se va encontrando, porque no son neutrales. No importa cuánto humo te quieran vender, no son neutrales. Estos son naturalistas. El que no está con Dios está contra él. El que no junta desparrama. Wow. Buenísimo. Pero sí, entonces, aquí es donde el ateo tiene la carga de la prueba. Tienen la carga de la prueba de hacernos su caso sobre la pena de muerte, hacernos su caso de qué haría él en una guerra contra una nación horrenda como con los nazis. ¿Qué haría él contra una nación perversa como con los comunistas? Como que hicieron el siglo XX, el siglo más sangriento de la historia. Ahí tendrían la carga de la prueba de ellos. 2 puntos. 1, quiero hacer una acotación, y 2, es una pregunta para vos. El primero, hace un par de años atrás yo vi en redes sociales se había hecho viral un video donde en Siria, los gobernantes de Siria habían arrojado armamento biológico, ¿no? Químico, sobre el pueblo, y habían un montón de niños tirados en las calles que estaban teniendo ahí convulsiones por causa de esto, ¿no? Yo recuerdo que cuando vi ese video digo, che, loco, ¿por qué no un par de países ahí medio potentes, Inglaterra, Estados Unidos y un par más, no hacen pelota a los gobernantes que están rigiendo en Siria y salvan a ese pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque creo de que necesariamente hay que hacer justicia y tenemos una obligación moral que es la defensa del inocente. ¿Está bien? Y más cuando estás en una posición de poder hacerlo, diría el grandioso tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, creo de que todos nosotros ante este tipo de injusticias estamos reclamando, che, ¿por qué los poderosos no hacen algo, no? Y que básicamente, entre paréntesis, es un planteo que se le hace a Dios, ¿no? Ante tanto mal, dolor y sufrimiento, porque es que no hace algo, ¿no? Que también en algún momento lo podemos llegar a tocar a eso, pero nos tienen las manos atadas, Por ejemplo, con Venezuela, Estados Unidos quería ir y ayudar a Venezuela, a salvar a los venezolanos de ese régimen terrorista. ¿Sabes qué pasó? Vinieron los países comunistas, China, Rusia y compañía, y defendieron a este dictador. O sea, para tener poder y tener alianza con otro país, con Venezuela, prefieren que el pueblo siga en esta dictaduría, en esta opresión, Totalmente. Pero lo que yo digo es, bueno, la persona escéptica que hace este tipo de planteos para destruir de alguna manera la fe cristiana, ¿cuál cree de que sería la mejor opción a la hora de tomar medidas con respecto a este tipo de regímenes que atentan contra su propio pueblo, donde el pueblo es la víctima de estos regímenes? ¿Qué tipo de medidas tendrían que tomarse ante ellos? Simplemente que se las arreglen y que las personas, bueno, mala suerte, te tocó ese lugar en el mundo y bueno,
qué macana, che, nada, no sé cómo lo resolverían. Pero por otro lado, te quisiera preguntar algo y me pongo Dale. el traje del abogado del diablo y digo, está bien, pero en ese juicio de Dios, el de Sodoma y Gomorra, también parecen verse involucrados niños, ¿no? Niños que reciben este juicio de Dios. ¿Hasta qué punto podemos hablar de un acto moralmente correcto por parte de Dios cuando en ese juicio están incluido también la muerte de niños? Claro, y esa sí es una de las preguntas más difíciles para el cristianismo. Más sin embargo, sí tengo una respuesta. Más sin embargo, no funciona tanto con el pelagianismo, con el pelagianismo, semipelagianismo, sino funciona mucho mejor con la doctrina de depravidad total, la doctrina calvinista. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, la doctrina de depravidad total básicamente habla de que los humanos estamos totalmente dados al pecado, o sea, tenemos a nuestra carne es naturalmente pecaminosa. Nacemos con esta naturaleza pecaminosa por medio del pecado original y llevamos a cabo este pecado, tenemos que pelear contra él hasta el resto de nuestros días. Entonces, la diferencia de un cristiano a un no cristiano es de que el cristiano, al ser regenerado, ya es una nueva criatura y odia su propio pecado, mas sin embargo sigue teniendo ese pecado original, sigue habiendo la doctrina de depravidad total, y eso lo vemos, por ejemplo, en Romanos 7, si no me equivoco, donde Pablo mismo está diciendo de que hace lo que no quiero hacer. O sea, de que la diferencia entre un cristiano, sabe que está mal, sabe que tiene que pelear con su carne y está toda la vida en guerra contra la carne, mas sin embargo la carne está ahí y tenemos ese sentido de maldad, ese sentido de pecado hasta que somos regenerados. Por medio del arrepentimiento y la fe en Jesús. Pero bueno, entonces, ¿cómo aplica esto al problema que me mencionaste? Bueno, al haber la doctrina de depravidad total, eso indica de que todos, al tener esta naturaleza de pecado, eso quiere decir de que básicamente ya estamos condenados por el pecado y vamos a hacer cosas horrendas. Si pones al ateo en la misma civilización donde estaba Sodoma y Gomorra, donde estaba cualquier otra civilización de estos tiempos antiguos, cualquier humano haría las mismas atrocidades que estos otros humanos, porque por su naturaleza pecaminosa, por su amor al pecado. Entonces aquí es donde yo presento algo que le llamo la analogía del futuro Hitler, donde por ejemplo nosotros tenemos que ser bastante lentos en nuestros juicios, en especial a la pena capital, porque no tenemos la omnipotencia para saber quién va a ser qué persona en el futuro. Más sin embargo, Dios sí sabe qué van a ser los humanos en el futuro. Aquí es donde le presento la analogía del futuro Hitler al ateo, y la analogía va así, de que imagínate, ateo, de que tú sabes con certidumbre cartesiana, certidumbre absoluta, de que vamos a suponer que tú sabes quién es Hitler, sabes dónde encontrarlo y todo, y tienes una máquina del tiempo. Entonces, si tienes una máquina del tiempo y puedes ir a cualquier edad de Hitler o aún hasta que Hitler no haya nacido, se le preguntaría al ateo, ¿qué decidirías tú hacer si supieras con certidumbre cartesiana que Hitler inevitablemente se va a hacer Hitler? Entonces, aquí es donde vamos a este problema. Los lleva a la analogía del tren. En inglés es trolley analogy, no sé si le llaman la analogía del tren, pero yo sí lo voy a decir porque no sé cómo le dicen en español. Pero bueno, la analogía del tren básicamente dice de que siempre pone a dos personas o dos grupos de personas, y básicamente dice de que va a haber un tren que inevitablemente tiene que pasar por cualquiera de los dos rieles. Entonces, si tomas el riel 1, vamos a suponer que pones de que aquí hay una persona y en el riel 2 hay 5 personas. Entonces, en este problema moral, básicamente, si es inevitable y a fuerzas tienes que elegir una, la persona está obligada a elegir a una persona en vez de que mueran 5 personas. También se puede cambiar con una otra diferencia como
vamos a suponer que se compare un presidente con una persona normal o un dictador con 5 personas buenas. O sea, se puede cambiar la analogía de varias maneras. Entonces, ¿por qué está obligado a lidiar con esta analogía el ateo? Porque básicamente al lidiar con el futuro Hitler, se pone las repercusiones de que el tren pase o por Hitler o que pase por todas las consecuencias que causó este futuro Hitler. Entonces, las consecuencias de este futuro Hitler son, por ejemplo, millones y millones y millones de personas muriendo de maneras crueles, causando guerras por todo el mundo, causando hambre, destruyendo propiedades y haciendo las cosas más horrendas. Entonces, si el ateo tiene el poder de una máquina del tiempo y de saber con certeza cartesiana dónde encontrar a Hitler y poder actuar en algo sobre Hitler, se le preguntará al ateo, ¿qué harías en ese momento? Entonces, aquí es donde pues hay más debate, pero podemos ver claramente de que está encerrado a tomar una decisión de si sabe con certeza cartesiana que Hitler, aún antes de nacer, aún antes de existir, iba a ser Hitler y iba a causar todas esas atrocidades, de poder detener esta maldad. Para arrojar en limpio sería básicamente Dios conoce, por un conocimiento contrafáctico podríamos decir, Dios conoce qué han de hacer esos niños cuando crezcan. Y que probablemente sean peores que sus padres, porque, bueno, básicamente la Biblia explica eso, ¿no? Que el avance del pecado hace que la corrupción y maldad del hombre cada día más se incremente. Eso es resultado del por qué es que Dios envía el diluvio, ¿no? En el caso de Noé y demás, por una corrupción que avanza. Entonces podríamos decir que Dios, conociendo cuál es el futuro de estos niños, Él se ve en la obligación, por así decirlo, o tiene el deseo, no la obligación, sino tiene el deseo, se determina a terminar con la vida de esos niños sabiendo que en el futuro van a ocasionar mayor mal probablemente que el de sus padres. Pero déjame añadir algo también. Sí. Quiero añadir, por ejemplo, en la era prenoética es un claro ejemplo de la doctrina de depravidad total. En la era prenoética dice que todos, absolutamente todos, todo era maldad, todos estaban llenos de maldad y todos hacían cosas perversas. Entonces estamos hablando de tiempos donde se hacían cosas aún más perversas, donde de plano no había ley, donde de plano era tal vez peor de lo que vemos en el Antiguo Testamento. O sea, arqueólogos pues, o sea, argumentan de que de que lo que ellos piensan que estaba pasando, o sea, que literalmente no había ley, podías llegar, robar, violar, matar a quien se te pegara a tu gana, y básicamente ese era el tipo de civilizaciones en las que se vivía. O sea, literalmente un caos absoluto. Entonces, y eran todos, o sea, básicamente excepto a Noé y su familia, y yo diría que más bien se aplica a la gracia de Dios en cuanto a la doctrina de justificación. Yo diría que se aplica también al Antiguo Testamento, pero eso ya es otra discusión para otro día. Pero vemos de que todos en el planeta básicamente estaban depravados en pecado, lo cual pienso prueba la doctrina de depravidad total, y lo cual prueba de que sí, básicamente todos los humanos cuando estamos sin control, básicamente hacemos esas cosas horrendas que haría cualquier otra persona de estos tiempos antiguos. Eso nos conduciría a otro debate que sería el tipo de película Sentencia Previa. ¿Viste la película Sentencia Previa? Donde habían 3 personas ahí que por alguna extraña razón eran utilizadas para averiguar qué era lo que iba a ocurrir en el futuro. Entonces había una especie de departamento de policía de prevención a todos aquellos delitos que se sabía con certeza que iban a ocurrir, y se los apresaban a la persona antes de que lo cometa. Entonces ahí viene la discusión moral. ¿Qué es lo que hacemos? O la discusión moral que ocurre en Avengers Endgame, donde dicen, bueno, y si viajamos al pasado, agarramos a bebé Thanos y lo matamos, esto no estaría ocurriendo, ¿no? Entonces,
creo de que esta respuesta que acabas de dar también puede abrir otras puertas, ¿no?, de discusión moral en donde decimos, bueno, ¿hasta qué punto esto es justo? Sabiendo de que todavía dichos individuos no han cometido los males que Dios sabe que van a cometer. ¿A partir de qué momento uno es culpable de ello, no? Pero sabemos y entendemos que tu respuesta es presuponiendo una doctrina que considerás que es bíblica, es la depravación total, en donde ninguno, aún más allá de lo tierno que nos pueda resultar un bebé, nosotros sabemos que dicho bebé posee pecado original y ante los ojos de Dios también es digno de condenación. Si yo no me equivoco, corregime si estoy equivocado. Sí, pues Hitler era un bebé en un tiempo. Esas personas eran bebés en un tiempo. Entonces, sí, básicamente eso es lo que está argumentando, y pues ahí es donde sería el debate entre pelagianismo, semipelagianismo o depravidad total. Pero, entiendo. Pero sí, sí, básicamente ese es el caso. ¿Qué más? Pues sí, creo que esos eran todos los puntos que quería decir. Si quieres, vamos al próximo punto que hace esta persona. Ok. Seguimos con la siguiente parte. Vamos nomás. Muchas veces la Biblia trata de darnos enseñanzas morales, espirituales e incluso políticas. Pero cuando trata de meterse en otros campos, si ya de por sí tiene argumentos ilógicos, la genética y la biología, bueno, digamos que no son su fuerte. Si vamos a escoger un pasaje que nos cuente alguna historia que sea el mejor reflejo de lo que te acabo de decir, qué mejor que la historia de las ovejas entre Jacob y Labán. A grandes rasgos, en esta sección del pasaje se nos cuenta que Jacob le pide a Labán que en lugar de darle un pago monetario por todos sus servicios que le había brindado durante años, en lugar de eso, le regale todas las ovejas que estén rayadas, manchadas o moteadas. De esta forma, así él podría tener su propio rebaño y empezar su propia granja. Hay que señalar que en esa zona las ovejas nacen de colores dominantes, por lo que es normal ver ovejas negras, blancas o cafés, y las manchadas o rayadas son poco comunes. Así, cada que nacía... Mira, yo no vi este video, te tengo que asegurar, pero hacia donde se está conduciendo, yo digo, por favor, que no vaya hacia donde pienso que va a terminar, porque es una estupidez si llega a plantear eso. Pero bueno, nada. De los puntos de ellos. Es una estupidez. Pero bueno, a ver, no me quiero adelantar, pero creo que se va a un punto que resulta ser una estupidez. Era una oveja, ese color definiría si la oveja sería para Jacob o para Labán. Labán, sabiendo que es poco probable que las ovejas nazcan rayadas o manchadas, acepta. Pero Jacob tenía un plan que desafiaría todas las reglas de genética y biología, ya que toma unas ramas de álamo y avellano, y las cuales, al rayarlas y ponerlas en el abrevadero donde las ovejas bebían agua, provocaba que la mayoría de las ovejas nacieran rayadas, moteadas o manchadas. Una técnica que haría reír a cualquier granjero, veterinario o biólogo. Ramas manchadas que provocan que nazcan crías manchadas. Sin duda, algunos podrían llegar a defender que la Biblia tiene muchas enseñanzas, pero de biología, nada. Ok, perfecto. A ver, deja que avance un toquecito más para... Ahí está, ahí tenemos una imagen. Bien, dígame, caballero. Claro. Ok, bueno, básicamente lo que está argumentando es de que la Biblia es tan primitiva que está diciendo de que Jacob, por medio de superstición, de al quitarle los tallos a las varas, que hacía de que las ovejas pudieran, que cuando procrearan, que cuando las multiplicara, que las ovejas que nacieran, que iban a salir con ciertas rayas o ciertos colores. ¿Por qué? Porque en la historia básicamente te está diciendo de que Jacob básicamente como que estaba transeando. No sé si sabes qué es trance. Aquí en México es como... No sé qué es lo que querés decir con eso, te soy sincero. Ok, tranza es como... así como que estás engañando a una persona. O sea, por ejemplo, cuando vamos a suponer que le vendes un carro a alguien... Lo estás timando. Ándale, timándolo, sí, es Bien. timándolo. Esta es una palabra de México, transear. Pero acá hasta los políticos lo conocen muy bien, pero bueno. Ok, fantástico. Sí, pero bueno, entonces estaba timando a su suegro. Luego vamos a explicar ahorita por qué, pero básicamente
porque hicieron un trueque como de que, bueno, si las ovejas nacen con ciertas rayas o ciertos colores o ciertas manchas, si salen de este tipo van a ser mías y si salen de este otro tipo van a ser tuyas. Entonces, pues al final de la historia, pues se quedó con todas las ovejas del señor. Pero bueno, básicamente la manera en que lo hizo, pues está diciendo de que con las varas. Entonces lo que dice él no, como que con las varas esas, con su superstición, dice que cambió la genética de ellos, o sea, pudo moldear así cómo iba a salir la genética de las ovejas y para que salieran todas como él quería, para poder quedarse todas las ovejas de su suegro. Entonces, básicamente está diciendo que es que es básicamente superstición de algo, una burla a la ciencia. Básicamente eso es lo que está tratando de decir. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de las teorías. Esta, aunque fue la que más me dio risa, hasta eso se me hizo algo interesante de que, o sea, sí hay algo de debate en cuanto a estos versos, más sin embargo, hay buenas opciones para poder elegir entre cuál teoría pensamos de que es la más ¿cómo se llama? Sí, la más viable. Bueno, en cuanto a las varas, o sea, esta persona está asumiendo de que usó las varas supersticiosamente y de que al seguirlas o leerlas, lo que sea, que automáticamente les cambiaba la genética y salían con ciertas rayas. Más sin embargo, o sea, ¿por qué estás leyendo esto en el texto? O sea, ¿por qué no asumes algún conocimiento que le está haciendo, alguna técnica de esos tiempos? O sea, ¿cómo sabes de que no le llamaba la atención el olor de las ramas? Le llamaba la atención a las ovejas que quería, las ponía acá en esta parte del agua y luego separaba las otras ovejas de acá de este otro lado. Entonces, o sea, puede ser una técnica nomás, o sea, para mirar cómo se miran ciertas ovejas y dejar acá ciertas ovejas aparte. Es como, por ejemplo, con los perros, de que, o sea, si quieres perros grandes, vamos a suponer vas a juntar a San Bernardos, Gran Danés, o sea, y vas a llamar a esos perros grandes de cada un lado y acá los chihuahuas y todo eso, los French Poodles o los chiquitos, los pones a cada un lado. Entonces, pudo haber usado las varas para hacer una barda para separarlos, pudo haberlas usado nomás llamándole la atención a estas de acá, pudo haberlas usado pues no sé, alguna otra táctica. Entonces, aquí es donde hay que ver el contexto. ¿Quién era Jacob y qué hacía? Bueno, no era como acá de que, por ejemplo, yo fui bien saltarín en trabajos, dejé de contar después de los 18 trabajos que tuve. Pero no, en tiempos antiguos tenían trabajos muy limitados. Entonces, el trabajo de Jacob siempre fue o sea, del cuidar de las ovejas o el ganado de su suegro. ¿Y por cuánto tiempo? Sabemos de que por lo menos 14 años, mínimo. ¿Cómo sabemos que 14 años? Porque si bien recuerdas la historia de Jacob, el suegro timó a Jacob cuando tuvo que trabajar 7 años para quedarse con la esposa y luego, ok, ahí te doy a mi hija. Y luego cuando la ve, no, esa no es, no, Le sabes que dio a esa Lea. no es mi hija, pero sí, ándale. Pero acá trabaja otros 7 años y te doy a la otra hija. Entonces, es como que, pues, o sea, fue timado primero. Él fue en su defensa. Pero bueno, entonces duró 14 años mínimo, yo creo más que eso, trabajando con el suegro, haciendo, básicamente dedicándose al ganado. Entonces se encargaba de juntar a las ovejas de la manera que él decía. Entonces, por todo ese tiempo, todas esas décadas por las que pudo haber estado con las ovejas, pudo haber notado ciertas cosas. O sea, son demasiados años y pues pudo haber notado ciertos patrones de que cuando combinas ciertas ovejas de ciertos colores, te dan ciertos rasgos. Por ejemplo, hoy en día lo hacen con los pitbulls, hoy en día lo hacen con las vacas para agarrar cierto tipo de vacas. O sea, vemos de que, o sea, hasta un granjero que lo ha hecho por tantos años puede notar ciertos cambios al cruzar el ganado. Entonces, simplemente, pues, o sea, esa es una de las teorías, me parece razonable, mas sin embargo, no sé por qué este ateo asume de que tiene que a fuerzas ser algo supersticioso con las varas que mágicamente le cambian la genética a las ovejas de como él quiere. Pues, o sea, no lo veo muy plausible. Y no solo eso, hay que recordarle a los ateos que todo ateo que lea la Biblia
tiene carga de la prueba. Esto es importantísimo y jamás se les debe olvidar. Quiere decir de que si tú dices de que este texto es ambiguo o este texto es supersticioso, tiene la carga de la prueba de demostrar exegéticamente con todas las disciplinas de estudio bíblico, demostrar indudablemente que su posición es la correcta. Y eso no tenemos problema nosotros. Nosotros cuando criticamos el libro de Mormón, cuando criticamos el Corán, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos nuestra carga de la prueba de criticar estos. Y el ateo se piensa intocable, pero no tiene también carga de la prueba de demostrar que es necesariamente sin otra opción de que sea algo supersticioso. Entonces, esa es una teoría, la de los 14 años de observación. Otra teoría es de la providencia de Dios, que vimos en el capítulo siguiente, de la conversación que estaba teniendo Jacob con Dios en Génesis 31. Él está hablando de Génesis 30. Entonces en Génesis 31, pues vemos de que, o sea, el suegro estaba siendo injusto, el suegro no quería a Jacob y pues el suegro pues ya había timado a Jacob en esta manera. Entonces, pues, o sea, Dios, o sea, pues para bendecir a Jacob, porque pues no podría, estaba batallando con muchos problemas por opresión de su suegro, pues, o sea, decidió tomar un juicio y quitarle las ovejas al suegro y dárselas a Jacob. Entonces, en esta teoría, básicamente se está argumentando de que basado en la providencia de Dios, que Dios ayudó a Jacob a que, pues, de alguna manera, o dándole sabiduría, o de alguna manera más providencial, hacer que las ovejas, que cuando las cruce, que salgan de una manera que le favorezca a Jacob. Entonces, pudo haber sido intervención divina, o pudo haber sido la otra explicación de toda la experiencia que tuvo con ganadería, con estas ovejas que tenía. Totalmente. Pero sí, el ateo tiene la carga de la prueba. Además el ateo tiene que entender algo, ¿no? Y que a veces nosotros somos acusados de deshonestos por simplemente apelar a un punto que me parece que es lo más honesto que puede llegar a haber, ¿no? Y es que los autores del libro de Génesis y los demás textos de la Biblia presuponen, por causa del contexto en el que están redactando su documento, presuponen que no requieren tanta explicación sino simples referencias, y sus lectores van a interpretar rápidamente qué es lo que quieren decir. El problema que nosotros tenemos es que leemos la Biblia siglos y milenios más adelante, ¿no? En el tiempo, y creemos que, bueno, tendría que ser evidente y tendría que ser mejor explicado a la luz del lenguaje del siglo XXI en Occidente ciertos fenómenos, hechos, sucesos, etcétera. Pero recordemos que cuando el autor del texto bíblico, sea cual sea el libro, está escribiendo, no presupone que dicho documento va a ser leído por generaciones 20, 25 siglos más adelante, sino que está escribiendo para una generación inmediata, y que dicha generación inmediata se sobreentiende que estas referencias las entiende automáticamente, ¿no? Entonces, hay veces que se demanda de forma deshonesta una explicación científica para todas aquellas referencias que pueden ser cuestiones que por cuestiones culturales no requieran mayor explicación de lo que la Biblia da, ¿está bien? Y me parece que eso es un principio de la exégesis que toda persona honesta debería aplicar a la hora de interpretar no solamente la Biblia, sino cualquier texto. Ubicar el texto dentro del contexto, tratar de meterse en la mente de quiénes son los receptores de dicho mensaje para ver por qué es que el autor no explica de la forma en la que nosotros queremos que explique ciertas ideas o sucesos. No sé si fui claro con lo que quise decir. Sí, no, de hecho, estás absolutamente en lo correcto con eso. El ateo, o sea, si estás criticando la Biblia, si estás criticando a protestantes, tienes que entender la doctrina de la sola escritura. Entonces, la doctrina de la sola escritura nos enseña esto sobre los antropomorfismos, o sea que tenemos que distinguir dónde son las enseñanzas prescriptivas y lo descriptivo, y vemos, por ejemplo, de que algo como, por ejemplo, el grano de mostaza es algo descriptivo, más sin embargo, lo prescriptivo sería la enseñanza
sobre tener fe como un grano de mostaza, más no está diciendo de que la grano de mostaza sea lo más pequeño, sino el antropomorfismo, de que era la semilla más pequeña que ellos conocían, o simplemente usando la pequeñez de la semilla para explicar la enseñanza de esta manera. Entonces, están atacando hombres de paja al no conocer bien la doctrina de la sola escritura, la doctrina de la inerrancia bíblica. No toman en cuenta absolutamente nada de teología al hacer sus críticas. Pero bueno, si quieres vamos a la siguiente, que la siguiente es una de mis favoritas y que veo que muchos cristianos batallan con esta. ¿Con qué nos vamos a encontrar en la siguiente? Seguimos. Si vamos a hablar de pasajes tétricos en la Biblia, este no puede quedarse fuera. Una historia a la que se le ha dado muchísimos matices y teorías de su verdadero significado. Pero yo te la presento aquí y tú saca tus propias conclusiones. Eliseo era un hombre que viajaba a la ciudad de Betel cuando un grupo de niños se aparecen en su camino y empiezan a burlarse de su persona, hostigándole, haciéndole bromas y llamándole calvo. Esto de alguna forma parece desatar la ira de Dios, quien envió un par de osos del monte para atacar a los niños. Según las creencias locales de aquella época, siempre la historia del oso, el calvo y demás, siempre me recuerda a vos porque la última entrevista que te hice, vos fuiste el que explicó este punto y recuerdo tu explicación, entonces siempre se me viene a referencia lo que vos decías, ¿no? Y además tengo que decir algo, me viene justo porque hay ciertos profetas que cuando quizás no tenés opiniones parecidas a estos supuestos profetas y emitís una crítica constructiva haciendo referencia con apellido y nombre a ellos, por lo general te envían osos porque ellos dicen que son profetas y tienen la autoridad de Eliseo, podríamos llegar a decir, de enviar osos a todos aquellos críticos, ¿no? Entonces, bueno, nada, acá le mandamos un saludo al profeta / apóstol Chiribí y vamos a tratar de ver a ver esto, lo de los osos, realmente qué es lo que dice la Biblia, porque nada, me parece que hay mucha gente que quizás todavía no llega a entender este punto. Cerramos la idea y lo dejo a nuestro amigo Israel dar su opinión al respecto. Se cree que estos pequeños tenían entre 10 y 12 años. Los osos, con toda la fuerza y violencia de animales salvajes, descuartizaron por completo a los pequeños. Mirá las bendiciones que te manda el apóstol Chiribí, ¿no? Descuartizaron, o sea que el fin de los osos era descuartizar. Y si vos estás en desacuerdo con nuestro amigo Chiribí, manda osos a descuartizarte. Gracias a Dios que vivo en Malvinas Argentinas y acá ni los osos entran, ¿se entiende? Ni el COVID entra acá, o sea, buenísimo, gracias a Dios por eso. Una masacre sangrienta. Aparentemente, burlarse de un calvo puede ser algo muy castigado por fuerzas divinas. Ok, creo que hasta ahí nada más es. Sí, con eso es suficiente. Pero bueno, vamos a de hecho hay más contexto de lo que hablamos la vez pasada. De hecho hay más contexto para entender la cultura de lo que estaba pasando en este tiempo. Bueno, se empieza desde el capítulo 1. Y yendo un poquito atrás, el verso que mencionó él es en 2 Reyes 2, 23 al 24. Entonces, por el contexto, no lo pasa desde el capítulo 1. Entonces, esto es un poco de lo que no cubrimos la vez pasada. Bueno, empezando el capítulo 1, dice que Elías confronta al rey y sus comandantes, que eran 55, y básicamente querían matarlo. O sea, y hay que entender el contexto de profetas. ¿Qué hacía un profeta? Iba a otras naciones predicando la palabra de Dios para arrepentimiento. Por ejemplo, en la historia de Jonás, se mandó a predicar a Nínive. Entonces, esto es algo extremadamente importante de labor de los profetas. No iban a predicarle a santitos, no iban a un museo de santos a decirles que se arrepientan. Iban a naciones horrendamente asquerosas que hacían atrocidades a que dejaran de hacer sus atrocidades. Por ejemplo, si no me equivoco, en esa historia de Nínive, que para empezar, otro contexto histórico es de que cuando sabes de murallas o de ciudades, en las ciudades antiguas, eran ciudades exclusivamente militares. Esto es algo muy importante. Las ciudades de tiempos antiguos eran exclusivamente militares, en especial cuando tenían murallas. Había otras ciudades civiles, otras ciudades militares. Entonces,
por estas ciudades que iba pasando, se topaba ciudades militares. Entonces, en cuanto en cuanto a Jonás a Nínive, vemos de que estaban forradas las murallas de las pieles de sus enemigos. O sea, no eran santitos, tenían forradas las pieles de sus enemigos cuando mataban a los de otras naciones para humillarlos enfrente del pueblo. Se subían enfrente del pueblo, violaban a sus esposas y mataban a sus hijos enfrente de todos en una manera para celebrar su victoria. Ese era algunos de los tipos de cosas que hacían, o cuando mataban a los líderes, pasaban los cuerpos por toda la ciudad y, como te digo, forraban con cuerpos humanos las murallas. Este era el tipo de gente que te topabas en estas ciudades militares. Pero bueno, entonces Elías iba como profeta, o sea, llevando la palabra de Dios, a predicar que se arrepintieran estas naciones, predicando la palabra. Entonces, al pues no recibir la palabra, no solo eso, querían matar a Elías. Esta es la historia de Elías y Eliseo. Y antes de Eliseo, Elías era el mero mero, y después le pasó la batuta a Eliseo en la historia. Entonces, Elías, lo trataban de matar. Mandaron al rey y sus 55 comandantes, y entonces Elías, pues en juicio, porque lo iban a matar, pues oró a Dios y dijo de que caiga fuego del cielo. Entonces, pues Dios mandó fuego del cielo y destruyó a estos 55 soldados que lo querían matar. Luego otro capitán vino con otros 50 soldados a matarlos. Igual otra vez les mandó fuego. Entonces luego llegó un tercer capitán, ahora con menos soldados, creo que 50 o 42, no recuerdo bien, y pidió piedad para él y sus soldados, y Dios lo otorgó. Dios tuvo misericordia por el arrepentimiento y humildad de estas personas, aunque estaban haciendo atrocidades, de las cuales vamos a hablar ahorita adelante. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. A los cananeos les otorgó 400 años de misericordia. Pero bueno, vamos a ver la palabra que se usa la traducción en español, young ones o little ones o pequeños. En el hebreo original es niarim ketanim. Mi hebreo es horrible, no sé hebreo, pero tenemos herramientas, lo bueno. Pero bueno, esa misma palabra que se usó para young ones se ha usado en diferentes pasajes. Por ejemplo, fue usado en Génesis 14:24 a describir un hombre de edad suficiente para ir a la guerra. En Génesis 34:19 se describe a un hombre de edad suficiente para casarse con la hija de Jacob. También los espías que fueron a Rahab en Jericó, en Josué 6:23. Y pues hay otros ejemplos de gente que se usa esta palabra alrededor de los 20 y los 40 años. Porque, o sea, básicamente jóvenes es como edad para la guerra, edad para... o sea, jóvenes de que no son ancianos, de que no están ya casi muriéndose por la vejez. A eso se refiere con jóvenes. Entonces, uno de esos fue, creo, no recuerdo si... Bueno, volviendo al tema, Eliseo, que probablemente estaba entre sus 20 y 30, después de que, otra parte del contexto es de que después de que pasó estos sucesos con Elías, ahí es donde vemos la historia de que Dios se llevó se llevó al cielo directamente a Elías. Entonces estaba triste Eliseo de que iba a hacer sin el profeta. Entonces oró a Dios para que le diera el mismo, la misma defensa, el mismo poder, el mismo llenado del Espíritu Santo para poder igual ir a predicar a las naciones, y se le otorgó. Entonces la misma potestad que había sido otorgada a Elías por Dios, ya tenía esta misma potestad Eliseo. Entonces Eliseo estaba entre sus 20 y 30, estaba también joven. Entonces, los jóvenes sí se argumenta el verso de que eran menores que él. Entonces, pues estamos asumiendo de que alrededor de los 18, ya sean temprano de los 20 o antes de los 20. Pero bueno, entonces, ¿por qué calvito o por qué pelón o por qué esta burla? Entonces, el contexto histórico es de que las personas en ciertas áreas se pelonaban por luto. ¿Y quién fue de quien está el luto de Eliseo?
de Elías, al que estaban persiguiendo para asesinarlo. Entonces, estaba en luto por Elías y se burlaron de su luto de Elías y entonces básicamente se estaban burlando de la muerte de Elías porque lo querían ver muerto y se están burlando de Eliseo pues sí, por eso. Pero bueno, entonces iban a ir a pasar por varias ciudades, por Jericó, por Betel, por Gilal, eran un circuito, iban a ir a un circuito y y se decía que en ese circuito era un centro escandaloso de idolatría y apóstatas. Y lo que es un apóstata es aquel que ya se le ha predicado la palabra de Dios y ha decidido rechazar o abandonar la palabra de Dios. Entonces estaban volvieron a las cosas malas. Y aquí es donde nos dice la primera parte, idolatría. Y si recuerdan muy bien, ¿qué es la idolatría no es nomás agacharte a un ídolo, hacerle así, ponerle velitas. No, hacer la idolatría es prostitución ritual, sacrificio humano, violaciones, orgías, pedofilia, puede ser todo tipo de cosas horrendas. Entonces, básicamente este verso está acusando de todas estas maldades a estos grupos, a este circuito de donde salieron esos jóvenes que estaban rechazando la palabra de Dios que ya se les había predicado y volvieron a hacer sus cosas horrendas. Entonces, al decir esta parte del pasaje, ya nos está dando a entender las cosas horrendas que hacían estas personas. Entonces, bueno, como ya mencionamos, muchas de esas ciudades, en especial las muralladas, eran exclusivamente de batalla. Entonces, lo más probable es de que estos 42 eran guerreros. Y si notas, en el capítulo 1 que ya mencioné, que decía un líder y 50 guerreros, un líder y 55. Aquí vemos también que vinieron otros, los emboscaron, llegaron por atrás. Entonces, ¿por qué llegaron por atrás? O sea, vemos de que tiene una alusión al capítulo 1 donde donde llegaba el ejército, los buscaban para matarlos. Entonces llegaron 42, un número similar al que vemos. O sea, ¿cómo es de que llegan 42? O sea, y van a lo mismo y se burlan del luto de Elías. O sea, sabían quién era Elías, sabían lo que hacía, sabía que llamaba arrepentimiento. Entonces, vemos que lo más probable es de que iban a matarlo, iban con la misma intención a matarlo, de la misma manera que los otros ejércitos fueron mandados a matar a Elías, ahora estos jóvenes a matar a Eliseo. Entonces, se burlaron del profeta, se burlaron de su luto y ahora lo tratan de matar. Y injustificadamente, o sea, imagínate, vas a predicarle a los nazis y te quieren matar. Eso es lo que estamos viendo y eso es lo que los ateos les importa un comino de ese tipo sí, les importa un comino todo este contexto. No les importa si ellos eran los que hacían cosas horrendas, prefieren irse en contra de Dios. Por eso suprimen la verdad del pecado. Es que conocer estas cosas lleva laburo, lleva horas de lectura, estudio, reflexión sana, honesta y demás. Entonces, estás pidiendo mucho vos también, Israel. O sea, estás pidiendo demasiado, amigo. Te soy sincero, estás pidiendo demasiado. Bueno, a ver, ¿continuamos entonces? Claro, la siguiente parte del video creo que viene con números 31. Dale. Vamos a la siguiente. Muchas veces, las posturas propuestas por la Biblia, los escenarios extraños y la naturaleza oscura de ciertas órdenes y dictámenes parecen casi indefendibles. Un Dios tan sanguinario y cruel parece no encajar con el mensaje que trata de profesar la misma iglesia actualmente. Sin embargo, los escritos están ahí y cada día es más complicado tratar de defender lo indefendible. Y Moisés, aniquilando inocentes bajo el mandato de Dios, es de esos escenarios tan brutales que rayan en la locura. En Números 31 se nos relata cómo el pueblo de Israel enfrenta al ejército de los madianitas. Una batalla casi injusta, ya que el ejército de Israel, con todo el apoyo divino de Dios, ganan de forma avasallante. Incluso ni siquiera hubo pérdidas para el ejército de Moisés. En este punto, cuando se preparaban a repartirse el botín, Dios le ordena a Moisés lo siguiente: matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente.
pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida para vosotros. Una orden directa que pareciera dictaminada por un villano despreciable. Lo que acabamos de ver es que Moisés, bajo el mandato de Dios, ordena asesinar a todos los niños varones y a toda mujer que no sea virgen. Cuando me refiero a defender lo indefendible, este tipo de pasajes son de los que hablo. A ver, Uno de los... según el autor de este video, vas, Israel, a defender lo indefendible, ¿se entiende? O sea, ya partimos desde esa base, ¿no? Ya partimos de esa base. Y además me imaginaba, ¿no? Como cierre de esta objeción, las chicas de pañuelito verde, ¿no? Ahí haciendo todos una especie de ritual o algo por el estilo contra el machismo heteropatriarcal de Moisés y Dios en el monte Sinaí. Bueno, Israel, todo tuyo, amigo. Claro, bueno, está mencionando Números 31. Entonces, algo que tenemos que tener de contexto es las inmoralidades que estaban haciendo, que eran en Números 25. Entonces, bueno, vemos de que en Números 25 hablan de que seducían a inmoralidad sexual, a idolatría, y en varios pasajes bíblicos, porque básicamente lo que está argumentando es de que, ay, ¿por qué están dejando a las vírgenes y a las que no son vírgenes no las dejan? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la idolatría sexual, inmoralidades sexuales a las que llevaban a las otras personas. Entonces, la Biblia en numerosas ocasiones dice que hasta las mujeres que llevan a los israelitas a la idolatría eran más peligrosas que los mismos guerreros de estas ciudades como los medianitas. Entonces, básicamente está diciendo de que son más peligrosas para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los seducen y los llevan a hacer las mismas inmoralidades que otras personas. Por ejemplo, vamos a suponer que peleas contra los nazis y ok, es una guerra y está muy difícil, pero vamos a suponer que hay mujeres con ideologías nazis y seducen es un ejemplo nomás, estamos usando mucho a los nazis porque es un ejemplo claro, pero bueno, vamos a suponer que hay mujeres nazis y que seducen vamos a poner a los que se opusieron a esa guerra y básicamente los inducen a hacer las mismas atrocidades que los nazis. Entonces, aquí es donde venimos a por qué es un detalle muy importante de la virginidad, porque dice pecados sexuales. Entonces, quiere decir de que las que hacían estas inmoralidades sexuales y inducían a los israelitas a inmoralidades sexuales, sería alguien que ya haya practicado estas sexualidades. Entonces, cuando son vírgenes, aquí es donde vienen los mal pensados estos ateos, si son vírgenes, quiere decir que no han cometido estas maldades que hacen estas mujeres que seducen y llaman a inmoralidad sexual y idolatría. No han cometido atrocidades, o sea, son inocentes. Aquí es donde vienen estos mal pensados de que más bien, ¿por qué piensas de que cuando van a la guerra y que se quedan a las vírgenes, que las dejan con vida, ¿por qué piensas automáticamente que las quieren para violarlas o para... Como botín de guerra, ¿no? Sí, como botín de guerra. Aquí es donde también vamos a hablar un poco de la cultura de los medianitas, no solo de ellos, sino de una cultura de guerra en general. Y de acuerdo a la cultura y costumbres de ese día, regularmente en las guerras se mataba a los varones y a las mujeres y niños infantes usualmente se les tomaba como sirvientes. Es que vimos de que a los de estas guerras, a los de esta ciudad, que como ya dijimos, las ciudades son ciudades de guerra, ciudades militares. De estas ciudades de guerra mataron a todos, o sea, todos los que estaban ahí estaban involucrados en guerra. Sin embargo, como vemos, habían circuitos a diferentes localidades, diferentes naciones. Entonces, también vemos que en Números 31, o sea, sí hay, no en el 31, pero en el contexto de Números, o sea, sí se toma a mujeres y niños como sirvientes. Entonces, porque cuando se dice sirvientes, ellos automáticamente cometen la falacia de equivocación al pensar en esclavitud. Entonces, no porque sea la esclavitud o servidumbre que a ti se te pega a tu gana del siglo XXI,
quiere decir que es la misma acá. Entonces, ellos cometen la falacia de equivocación. Entonces, si recuerdan, en el video anterior que tuvimos, hay 3 tipos de servidumbre. La servidumbre por contrato, que es ya sea por hacer crímenes de guerra o crímenes civiles. Como no había cárceles en esos tiempos, no tenían cárceles, tenían que hacer algo, entonces los ponían en servidumbre. Esa es una. El otro por deudas. Acá en Estados Unidos, si tienes una deuda y no le quieres pagar a alguien, upsí, ¿sabes qué? Me voy a la bancarrota y que te vaya bien con tu dinero. No, en esos tiempos, si pedías dinero prestado, tenías una deuda, algo, y no podías pagar, pagabas con labor, pagabas con servidumbre, lo cual pues parece justo. Y el otro tipo de servidumbre es servidumbre por contrato, cuando alguien está en tanta pobreza, en tanta necesidad que no había que poder hacer. Entonces, esas personas que de plano, pues, como ya habían sufrido guerra y todo y no saben qué hacer, se vendían a servidumbre por contrato. O sea, vemos de que las mismas personas en diferentes pasajes bíblicos iban a otras ciudades a venderse en servidumbre por contrato. ¿Por qué? Porque era su manera de vivir. Entonces, ¿por qué por contrato? Porque, o sea, van a recibir un techo, van a recibir donde comer y al final de su tiempo de servidumbre, se les puede encontrar ganado. Entonces, no solo están sobreviviendo, sino literalmente están viviendo con ellos. Pero, pues, o sea, si es por contrato a largo plazo, pues obviamente tiene que haber respeto, tiene que haber, también, o sea, porque se les está otorgando vivienda y todo eso. Y a los que no les gusta la servidumbre por contrato, yo ya he trabajado en algo muy similar a servidumbre por contrato. Yo trabajé en los campos de petróleo, donde literalmente te pagan la vivienda, te pagan la comida y te dan cierto dinero a cambio de estar en labor con ellos por cierto tiempo. Y de hecho me fue muy bien. De hecho, eso me ayudó muchísimo a salir de mis problemas económicos y gente de todo mi país va a esos lugares a salir de problemas económicos y es muy similar a la servidumbre por contrato. Entonces, yo mismo lo viví y no solo eso, mucha gente que de eso vive y hasta se han hecho muy ricos en ese tipo de lugar. Otra cosa es el contexto histórico de qué pasa con las mujeres socialmente, las mujeres que no están casadas. ¿Por qué? Porque si les mataron a sus esposos que hacían atrocidades y que estaban en guerra, van a estar viudas. Entonces, ¿hasta qué punto las mujeres odiaban ser viudas en ese tiempo? Literalmente prefieren hacer cosas extremas que quedarse viudas. Vamos a dar unos ejemplos de eso. Entonces, ¿qué pasa a una viuda? Una viuda está o destinada a pobreza extrema o está destinada a la muerte, a morir de hambre. Literalmente esas eran las opciones de las viudas, pobreza extrema o literalmente muerte. Entonces, después de estas guerras, ya se aceptaban la servidumbre por contrato o casarse. Entonces, ¿por qué era una buena opción casarse y hasta qué punto preferían casarse de otras cosas? Bueno, vemos, por ejemplo, en una de las historias de Tamar, la hija de David, Tamar fue violada. Entonces, Absalón, después de los 2 años, mató al violador de Tamar y Tamar no quería que mataran al violador. Entonces, te preguntas por qué, ¿estaba enamorada o qué pasaba? No, sin embargo, en la cultura de esos tiempos, literalmente si lo mataban a ese violador, ella iba a estar destinada a pobreza extrema o a muerte. Y cuando digo muerte es morir de hambre, o sea, porque pues no tenía nada con qué sustentarse. Y una vida de soledad, una vida sin hijos, una vida miserable. Por eso, tanto el Antiguo Testamento como Jesús dice que la religión verdadera es ayudar a los pobres y a las viudas. No son las mismas viudas de acá. Las ponen en los mismos lugares que los huérfanos y los pobres. Entonces, son personas muy, muy severamente marginadas. Entonces, otro ejemplo, y ya vimos de que literalmente prefería casarse con su violador. Vemos, por ejemplo, en Génesis 38, en esa historia, también estaban haciendo algo perverso. Era Onan y otros que fueron esposos de ella, le jugaron unos trucos muy, muy sucios
para que no se quedara la herencia, básicamente para aprovecharse sexualmente de ella, y otras inmoralidades. Son 7 inmoralidades en total, pero solo vamos a mencionar esas por ahorita. Le hicieron tantos males, entonces ella, para poder volver a la herencia y no quedarse viuda y no quedarse sin nada, llegó a la extremidad de pretender ser prostituta para acostarse con el padre de sus esposos para poder tener esta herencia. O sea, a estos extremos llegaban de no querer ser viudas. Entonces, que dieran la oportunidad de casarse con los israelitas, básicamente era algo algo preferible para las mujeres que quedarse en pobreza extrema y morir de hambre, porque no podían trabajar, y pues por otros problemas culturales de esos tiempos, porque eran trabajos más manuales, más forzosos, donde se requiere más fuerza, o se requiere pelear en batalla o cosas de esas. Entonces, pero bueno. Hoy las feministas no permitirían que hagas semejante observación. ¿Cómo es que una mujer no puede hacer los mismos trabajos que un hombre? Te dirían, ¿no? Machista, Israel machista, te dirían. Sí, bueno, le van a tener que pelear con los machistas del consenso científico. Vamos, pero bueno. Nos quedan 3 minutos y medio de video, así que vamos con la siguiente parte. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. Argumentos clásicos que he escuchado decir a varios creyentes conservadores es que las reglas de Dios marcadas en la Biblia son ley y que siguen siendo las mismas desde hace miles de años. Sin embargo, es más que claro que hay una gran diferencia entre el brutal Antiguo Testamento y el mucho más light Nuevo Testamento. Esto lo digo porque el que dice que el Nuevo Testamento es más light que el Antiguo Testamento es porque no leyó ninguno de los 2 testamentos, ¿entiendes? O sea, ya partimos de esa base que el loco me lo contó Dallas, ¿no? Se nota que fue un libro escrito por leyes de hombres y no leyes divinas, que corresponden a otra época. Y las mujeres casi siempre son brutalmente hechas a un lado por estas leyes. No solo las mujeres no pueden alcanzar un cierto grado de relevancia, sino que específicamente hay pasajes totalmente misóginos. Deuteronomio 25:11 nos dice que en una discusión o pelea entre varones, si la mujer de uno de estos se entromete, el hombre tiene todo el derecho bajo el mandato divino de cortarle la mano, y no la perdonarás. Un pasaje que claramente es obsoleto en una sociedad con derechos humanos básicos. Pero como suelo argumentarle a estos conservadores, con todo respeto, es un libro que pertenece a otra época. Hacer un listado con pasajes... Para. Me voy a detener ahí en la última parte. Ahí estamos. Bueno, darle las gracias de los derechos humanos de estas épocas a los cristianos, ¿no? Qué ridículo que termina siendo el comentario final. Sí. Hasta los historiadores cristianos, hasta los historiadores ateos le atribuyen los avances morales de nuestras sociedades a los valores judeocristianos. Pero bueno, hay que se peleen entre ateos y que pues al menos los otros ateos tienen doctorados y no, pero bueno. Deuteronomio 25:11. Se le fue un detalle muy importante que también a veces lo usan los ateos. Básicamente se le olvidó el detalle de que era si le agarraban los testículos al hombre en pelea. Entonces algunos ateos dicen, no, pero pues nomás por agarrarle los testículos a un hombre le van a cortar la mano. Pero no, o sea, la palabra en hebreo que se usa para agarrar no es simplemente de agarrar, sino así como en nuestro lenguaje, porque o sea, una palabra como matar, nosotros tenemos matar y asesinar, ellos tienen una palabra para esas dos. De igual manera, hay más maneras de utilizar palabras dependiendo del contexto. Entonces, esta palabra de agarrar es un contexto más fuerte del que se imaginan algunos ateos, que él no sé por qué no introdujo ese detalle. Yo pensé que lo iba a introducir, pero bueno. Sino es agarrar con la intención de hacerlo en batalla, con la intención de hacer o heridas serias o dejar al hombre al punto de no poder tener hijos.
El contexto histórico tenemos que entender de que en estos tiempos no son como los ateos, como es Oya, de que no quieren tener hijos, de que se hacen la vasectomía, de que los abortan, los desmiembran en Planned Parenthood o no sé qué organización tengan allá. No son como ustedes. En esos tiempos tener hijos era todo para ellos, era su descendencia, su orgullo, sus compañías, sus aliados, su ayuda en el trabajo del hogar, de mantener el ganado del hogar. O sea, los hijos eran todo para esas personas, llegaban a extremos para poder tener hijos. Entonces, no estamos viendo de que simplemente agarrar y no estamos viendo de que simplemente como él puso su hombre de paja, de que, ay, no, la mujer se metió en una pelea de hombres, vamos a cortarle la mano. No, estamos viendo de una equivalencia en de que o un hombre pierde sus testículos, que no sé si les importa a los ateos o no, porque de todos modos no les gustan los hijos, pero la gente normal, que si nos importan nuestros testículos, estamos viendo de que o se pierden los testículos del hombre, si la mujer se los quita en batalla, y otra cosa es cortar, o sea, básicamente una mano o testículos. Entonces le preguntaríamos a un ateo qué preferiría, que le cortaran o los testículos o la mano. Y pues no sé cuál elegiría el ateo, ahí se la dejamos a ellos, ese problema moral. Pero bueno, pero bueno, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, déjame ver, es de que son las leyes por caso. Estamos hablando de Deuteronomio, estamos hablando de la ley. Entonces, no, las leyes hay diferentes tipos de leyes. No son como las leyes de mi país, y no conozco las de tu país, pero asumo que no son iguales, que son algo más similares a las de nuestros países. Pero bueno, en tiempos antiguos había lo que se llamaba leyes por caso. Por eso están presentando un caso de una pelea, o están presentando un caso de desgarrar pues sí, herir los testículos al punto de no tener hijos. Por eso están presentando el caso. Entonces, en las leyes por caso, no es al pie de la letra, o sea, es de que más bien es una guía moral de que qué harías en ciertos casos. Mas, sin embargo, se les está yendo otro detalle muy importante, que es de que los judíos tenían cortes de jueces donde miraban los hechos y llegaban a conclusiones. Entonces, ¿qué tan bueno eran los jueces? Pues, o sea, pues mejores que México al menos. Pero bueno, entonces, se hacía un juicio justo basado en estos casos, y dependiendo de este otro caso, va a ser diferente el caso que hay en esta situación. Se toma, sí, básicamente se analiza el caso y se toma lo que es útil, se desecha lo que no va de acuerdo a este otro caso. O sea, no es ley al pie de la letra. Cuando haces ley al pie de la letra, tienes que hacer miles y millones de leyes, como en Estados Unidos, de que se dice que en un día que se puede romper hasta 10 leyes que ni sabías que existían. Entonces, en este caso no tenían tantas leyes, mas sin embargo, por medio del pensamiento crítico, determinaban moralmente qué hacer, guiándose de estas leyes por caso. Pues sí, entonces básicamente pues se va a tener que definir si la mujer, pues, o sea, estaba tratando de arrancarle los testículos al hombre. Se va a tener que saber cuál era la intención de la mujer, si se lo estaba haciendo en batalla o simplemente tal vez se tropezó y nomás le tocó los testículos por accidente. Los jueces van a tomar esas cosas en cuenta. O sea, hay más cosas que se tienen que tomar en cuenta, pero lo extraño de los ateos es de que les vale absolutamente, como decimos, puritito sorbete aquí los hechos alrededor de estos casos, y no les importa el lenguaje original, no les importa el contexto, no les importa absolutamente nada. Por eso dijimos al principio que rechazan la Biblia bajo pecado, negligencia, ignorancia, entre otras cosas. Suprimen la verdad en pecado. Perfecto, buenísimo. Vamos a abordar ahora los últimos 2 minutos y medio del video. Vamos. Con todo respeto, es un libro que pertenece a otra época. Hacer un listado con pasajes horribles y desquiciados de la Biblia nos da para hacer varios videos, pero no quería concluir sin mencionar uno de los pasajes más aterradores y viles que he tenido la oportunidad de conocer. A ver, acá se viene el plato fuerte. En teoría, este es el plato fuerte. Vamos a ver con qué nos encontramos.
En el pasado, donde iba a dar los spoilers. Es de Ah, este mero. Aquí está diciendo que es algo horrible, catastrófico, está dando toda esta negatividad. O sea, sabe él mismo, con su conciencia, condena la moralidad de estas naciones que Dios condenó. ok, ok. A ver, ¿cuál es el plato fuerte? Vamos a ver. Lo que estoy a punto de contarte no es la trama de una película de terror, ni tampoco un episodio de una serie de asesinos seriales. Es un pasaje de la Biblia que te enchinará la piel. Una noche, en Gaba, un hombre y su amante son hospedados por un anciano quien parece ser bueno con ellos. No solo les da hospedaje, sino también alimento. Más tarde, un grupo de hombres perversos azotan la puerta exigiendo que le entregaran al hombre forastero que ahí se había hospedado. El anciano, preocupado y asustado por las amenazas y lo violento que estos perversos eran, les dice que por favor no le hagan nada al hombre. Y en lugar de eso, el anciano les ofrece a su hija virgen y al amante del forastero. Sí, algo muy parecido a lo de Lot en Sodoma y Gomorra. Un patrón que se repite y es totalmente asqueroso. Los hombres entran a la fuerza y toman al amante del forastero. Abusan de ella y le hacen todo tipo de vejaciones hasta matarla. La mañana siguiente, cuando su pareja la encuentra, se la lleva y la despedaza en 12 partes que envía por todo el territorio de Israel. Todo esto sin castigo, sin explicación y sin un trasfondo que tenga lógica. La Biblia puede ser uno de los libros más aterradores de todos los tiempos. Esto fue Cthulhu TV. Ok, o sea, moraleja de la historia, la Biblia puede ser uno de los libros más aterradores de toda la historia. Palabras contundentes, ¿no? Sí, que vaya a hacer sus marchas de protesta a los libros de historia que también relatan las atrocidades que hacían en diferentes tiempos. Que vaya y les reclame a los libros de historia también si va a ser consistente con su... Totalmente, totalmente. Pero bueno, de hecho, sí, cuando estaba viendo esa historia ayer, otra vez la miré, la estaba estudiando en la Biblia y pues obviamente da un coraje insoportable que a mí personalmente me dio un coraje horrible leerlo otra vez de nuevo esta historia y vemos de que a los israelitas también respondieron con un coraje terrible y de hecho Dios mismo, él no puso este detalle, pero cuando mandó los pedazos, básicamente era para darle bueno, pues si quieres vamos a eso ahorita. Primero vamos a ver un poquito de los hechos. Bueno, entonces el viajero tenía un siervo, un sirviente por contrato y una concubina. Y luego, no iban pasando por ahí porque no querían parar a dormir en ciudades no israelitas. Entonces, este contexto también es importante. O sea, ¿por qué no quieren dormir en ciudades no israelitas? ¿Por qué? Porque hacían, donde quiera que se fueran a parar, iban a pasar cosas horrendas como estas en ciudades no israelitas. Entonces, básicamente, no sé por qué el ateo no mira cómo eran, el pueblo de Israel era moralmente más avanzado que todas las otras civilizaciones. También cometieron errores, pero bueno, no querían pararse de esas ciudades. O sea, sabían que cosas horribles podían pasar, que fue lo que pasó aquí. Entonces, pero bueno, ya no les quedó de otra, ya se estaba anocheciendo. Entonces, pues se pararon a una ciudad, ni modo. Entonces, pues ahí fue donde se toparon a ese señor. Y pues la estaban pasando bien, la estaban pasando chido, cuando de repente dice el texto en mi Biblia, dice, cuando unos buenos para nada, eso me dio risa, cuando unos buenos para nada de la ciudad llegaron y rodearon la casa. O sea, fíjate en la historia de Sodoma y Gomorra, llegaron los viajeros y llegaron a querer violarlos en grupo. Aquí llegan estos viajeros e igual quieren llegar y violarlos en grupo. O sea, no puede llegar uno ni siquiera como turista porque te quieren violar. Entonces, bueno, eso es una cosa. Entonces, dijeron que el viajero salga, porque pues lo iban a conocer. Si sabe la palabra conocer es relaciones sexuales, o sea, lo iban a violar.
Entonces el dueño de la casa dijo, no hagan esto, horrible, mejor tengan a mi hija y a la concubina del viajero. Entonces, bueno, de todos modos los padres en esos tiempos son los que escogían los esposos de ellos. Entonces, pues prefieren de que sea algo marital, que simplemente los violen de manera homosexual, pues a ellos. Entonces, bueno, eso es una cosa. Otra cosa, no es un verso prescriptivo, es un verso descriptivo. Está enseñando cómo la manera que reaccionaron. Tal vez reaccionaron en pánico y dijeron, no sé qué hacer, no, pues no queremos que nos violen hasta la muerte, que no nos violen, mejor tengan a mi hija y pues tal vez lo dijo en pánico, o sea, diciendo de que, bueno, quieres, al menos pues que sea en el matrimonio. Bueno, entonces nos dice el texto que estos asquerosos asesinos la violaron hasta el amanecer, o sea, desde la noche hasta el amanecer. La violaron hasta la muerte. En la mañana, el esposo de la concubina, pues fue a verla y no respondía. O sea, y al decir que no respondía, o sea, entonces básicamente estaba muerta. Entonces, ya estando muerta, estos marranos a los que los ateos no tienen ningún problema de defender, porque prefieren echarse a Dios en contra de esta gente horrenda, con tal de odiar a Dios, pues se juntó todo Israel por esta atrocidad, juntaron a 400,000 guerreros por la rabia que les dio por lo que hicieron estas personas, y de hecho Dios mismo aprobó a que fueran a hacerle la guerra a estas personas. O sea, Dios mismo lo aprobó. Entonces, si quieres buscar algo prescriptivo, te vas a lo que Dios aprobó y que no aprobó. Entonces, Dios está básicamente diciendo que lo que hicieron estas personas fue absolutamente horrendo y que está aprobando de que, bueno, sí, básicamente de que maten a los de estas naciones, o sea, como hacer una guerra contra los nazis, ahí es donde le volvemos a preguntar qué harían ellos. Pero bueno, entonces, ¿por qué cortó a la concubina y mandó los pedazos? Entonces, algo muy interesante, unos detalles que no se nos deben de escapar, es de que marcó los pedazos y cuando recibieron los pedazos las tribus, cuando recibieron los pedazos, inmediatamente supieron lo que había pasado. Entonces, ¿cómo es de que supieron exactamente lo que había pasado? Entonces, ahí es donde pues podemos asumir de que era un mensaje de los que ellos estaban ya informados, o sea, ya estaban, o sea, que culturalmente sabes de que si va cierto mensaje con la parte de alguien, ya sabes lo que esto significa, o sea, ellos sabían lo que significaba esa parte marcada. Entonces fue un mensaje, yo creo, para hacer guerra, para saber de las cosas horrendas, de la idolatría, o pues las cosas inmorales que hacían estas naciones, o sea, sabiendo que había pasado algo horrendo, que se tenían que preparar para la guerra. Entonces, yo diría que parece que es algo cultural, o sea, porque pues lo sabían, llegaron esos pedazos y ya sabían qué iba a pasar. Entonces, yo diría que es algo cultural. Pero bueno. Y además vale la pena recordar que esto lo que le ocurre, o sea, esto ocurre en la tribu de Benjamín. Tribu de Benjamín. O sea, esta tribu es parte del pueblo de Dios. Y acá vemos una reacción ante aquellos que son parte del pueblo de Dios de justicia. Y esa guerra que se lleva a cabo en donde, según el relato bíblico, podrían tranquilamente haber acabado con la totalidad de la tribu de Benjamín, demuestra básicamente que aquellas personas, por ser, no sé, elegidas de Dios y demás, no es que gozaban con un privilegio en donde, bueno, hacían lo que querían, total, son pueblo de Dios y ya está. En absoluto, para nada. La justicia se aplicaba a todo tipo de personas más allá del parentesco o del linaje o la ascendencia que vos tengas, ¿no? No hay privilegios, sino la justicia se aplica a aquel que transgredió la ley moral. Sí, y otra cosa importantísima, volviendo a otro de los ejemplos, de que por qué se mató a las mujeres que no eran vírgenes, y luego que les estaba diciendo de que hay un contexto bíblico, de que las mujeres que meten esta idolatría, estas cosas terribles, pueden hacer más daño que pelear contra hombres en batalla. Esto es lo que vemos que pasó con la tribu de Benjamín,
dejaron que se les introdujeran mujeres que estuvieran en idolatría, se les metió la idolatría y se hicieron igual de perversos que las otras naciones que los rodeaban, donde no se querían parar estos viajeros. O sea, y vale la pena recordar, esas mujeres. vale la pena recordar algo que vos ya comentaste, pero algún despistado pudo haberlo dejado pasar sin haber meditado en ello, que la idolatría no era simplemente arrodillarse delante de una estatua, como muchas veces nosotros creemos, ¿no?, en la actualidad, sino la idolatría estaba vinculada a actos perversos moralmente hablando. Entonces, en un pueblo, región, donde la idolatría estaba aceptada, muy probablemente otras perversiones también serían aceptadas. Por ende, es por eso que hace tanto énfasis Dios en que no se introduzca al pueblo y persevere en la santidad, no se introduzca la idolatría, porque no solamente traería el mal del acto idólatra, sino a su vez también pervertiría moralmente al pueblo, porque los llevaría a normalizar ciertos actos que son terriblemente perversos y violan la ley moral, ¿no? Sí, y fíjate, esta es otra cosa muy interesante. Llegó la Fuerza Armada de las otras tribus de Israel que se juntaron, llegaron a esa tribu de Benjamín o sea, no llegaron nomás a atacar y matar a todos. O sea, y cuando llegaron, dijeron, entréguenos a los buenos para nada que hicieron esta atrocidad que hizo la tribu de Benjamín. Entonces ahí es donde puedes decir, no, pero nomás lo hicieron ellos, porque no dejan vivir a los otros. ¿Qué pasó aquí? O sea, llegaron y les pido que les entregaran a esos perversos. ¿Qué hicieron? Dijeron, no se los vamos a entregar, y no solo eso, vamos a pelear en guerra por ellos. O sea, aprobaban se volvieron estas cómplices. cosas. Sí, no solo cómplices, aprobaban estas cosas. Y si era tan normal para ellos llegar y hacerle esto a un viajero, lo más probable es de que ya tenían esa misma cultura los demás los demás de la tribu. Entonces juntaron, creo que dice alrededor de 26,000 en total, en vez de entregar a los violadores, y pelearon en batalla contra el ejército, y fue donde el ejército de Israel, donde pues Dios les dio la aprobación de destruirlos. Pues los destruyeron en batalla a la tribu de Benjamín, y pues después de eso pues dice que les dolió haber perdido una tribu, y pues de que hayan caído en idolatría, y pues de que haya llegado a esos extremos. Entonces este ateo definitivamente ignoró lo prescriptivo y tomó de lo descriptivo, y básicamente quiso hacer lo que se le pegó su gana con el verso, pero pues bueno. Amigo, estuvimos al final acá casi 2 horas. Te quiero agradecer muchísimo por todo este análisis que hiciste de un video de 10 minutos. En un video de 10 minutos nos has regalado casi 2 horas de reflexión, contenido y demás. La verdad, yo he aprendido muchísimo con toda tu ponencia. Creo que la gente que está conectada de la misma manera. Te hago una pregunta. Aquella gente que te quiere seguir en redes sociales, que te está descubriendo en este momento, ¿cómo lo puede hacer? Estamos como Sabiduría Bíblica y Apologética en YouTube. Ya no somos Wisdom Media Español. Como Sabiduría Bíblica y Apologética en YouTube. También en los mismos streams que publicamos en YouTube, también los publicamos en Facebook. Tenemos 2 páginas de Facebook. Una es Sabiduría Bíblica y Apologética, y la otra es Wisdom Media Español, la que teníamos de antes. Publicamos los lives en esa página, publicamos en Twitch, y estamos tratando de Instagram, todavía no nos sale, pero vamos a tratar de publicar ahí. Y también tenemos algunos grupos, como el grupo Cristianos Nueva Generación en Facebook, y pues otros grupos donde también nos permiten publicar, pero pues, o sea, preferimos de que se suscriban, por favor, si les gusta este tipo de contenido del Antiguo Testamento, y si les gusta ver debates con ateos, en especial cuando es tan fácil debatir con ateos, pues aquí con gusto lo recibimos en el canal. Y pues sí, esas son mis redes sociales. Yo soy Israel Trujillo, y pues espero les haya gustado mucho este video. Espero hayan aprendido algo, y espero hayan aprendido cómo lidiar y cómo estudiar el Antiguo Testamento, pues sí, básicamente cómo estudiar el contexto para poder lidiar con problemas morales, y pues no dejarse de la retórica de los ateos. Nunca se dejen de sus engaños. Amigo, mil gracias por haber aceptado esta invitación, por habernos ilustrado
de la forma en la que lo hiciste y de verdad que te agradezco muchísimo. Espero que la hayas pasado realmente bien.